Pues estamos en la parte de la tertulia, del debate y del análisis, en este caso con concejales, como hemos prometido, del oeste de la región, de municipios de la zona noroeste-oeste. Invitamos siempre a 4 representantes políticos, que generalmente suelen ser de los 4 partidos con más representación en la región: Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Más Madrid. Lo hemos hecho así esta vez más, en ese recorrido que hacemos cada mes por el municipalismo en cada una de las zonas de la Comunidad de Madrid. Tocaba en esta ocasión, en enero, la zona oeste, y hemos llamado a representantes, como hemos dicho, concejales de los 4 partidos. Pero he de decir que por cuestiones climatológicas, debido a esa nevada por la que se han levantado algunos municipios en blanco, 2 de estos representantes, en este caso Partido Popular de Collado Villalba y Más Madrid de Galapagar, han excusado su asistencia por este motivo climatológico. Pero agradecemos sumamente en esta ocasión que estén con nosotros en directo. Pasan minutos de las 9:20 de la noche de este último miércoles de enero y ya es el momento de presentar a David Rodríguez Cabrera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Majadahonda. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Y a Pablo Pérez Gallardo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento también de Majadahonda. Gracias, Julio. Porque ha coincidido que sus partidos han querido que estén representados en el oeste por Majadahonda, que ha coincidido en este caso. Pero vamos a hablar de temas globales, que no solo afectan a esta comarca de la región, sino, vamos a decir, a la Comunidad de Madrid y al resto de España, en todos los casos, en los 3 temas que vamos a hablar en esta noche. Como tenemos tiempo, vamos a dejar en esta ocasión más minutos a nuestros representantes y vamos a empezar, si os parece, por el tema de David, que es la vivienda pública como competencia directa de los ayuntamientos, la importancia de este bien cada vez más escaso, el primer problema del país según el CIS. Pues como siempre hacemos en estas tertulias, para que expongas el tema y luego lo tratamos entre los dos. Fenomenal, Julio. Pues adelante. Bien, yo creo que estamos ante un momento histórico, que por primera vez todas las administraciones están remando en la misma dirección, independientemente del gobierno, del signo político que gobierne, tanto en el gobierno de España como las comunidades autónomas, como los propios ayuntamientos, y en este caso la Unión Europea, que, como sabéis, ha anunciado recientemente una importante inyección económica precisamente para impulsar la construcción de vivienda pública. Es cierto que España, la trayectoria que ha tenido, tenemos una media de vivienda protegida muy por debajo de otros países de la Unión Europea, como puede ser Austria, y que nos encontramos con un problema de acceso a la vivienda muy importante, que necesita de soluciones urgentes por parte de las administraciones. En este caso, los ayuntamientos, como administraciones más cercanas, sabéis que tenemos competencia también para construir de vivienda suelo, pública, sobre todo, y también de construcción. Majadahonda, aterrizo un poco en Majadahonda para que luego desarrollemos. Tenemos una empresa de patrimonio y de construcción de vivienda pública que se llama Pamasa, que en la última década prácticamente no ha entregado vivienda pública. Y esto nos supone pues que tengamos listas de espera. Hoy no ha venido Collado Villalba, pero yo he estado mirando que tienen más de 700 familias en lista de espera, Majadahonda son más de 1000, y yo creo que más o menos todos estamos por encima de las 1000, 1500 familias que necesitan, que están solicitando, demandando vivienda pública. ¿Y cuál es el problema? Pues que en Majadahonda, no hay voluntad política de construir vivienda pública, al contrario de lo que se está haciendo en la mayoría de los ayuntamientos de la geografía española y madrileña. 2, que Majadahonda tampoco ha puesto suelo o ha desarrollado el barrio por excelencia, que sería el desarrollo lógico de la ciudad en coronas circulares, que es Arco de Poniente, que es un desarrollo, para que me entiendas, está junto a la carretera de Villanueva del Pardillo, hacia Las Rozas, hasta el centro comercial Plaza Norte 2, donde un 60% es vivienda pública, van más de 2.600 viviendas en las previsiones iniciales, y yo creo que es el gran desarrollo de Majadahonda para crecer con equipamientos públicos, que luego hablaremos de ello, y sobre todo para dar una solución a los más de 17.500 jóvenes de Majadahonda que actualmente tienen graves problemas para emanciparse en una ciudad que tiene una media de precio del alquiler de 2.188 euros. De las más elevadas. De las más elevadas, te diría. De los municipios, salvo la capital.
Y mucho más elevada que muchas capitales de provincia. Que muchas capitales de provincia. En este punto, ya que hablas de Villanueva del Pardillo, me acuerdo que también hemos invitado a un concejal del partido gobernante, que es el Partido Independiente, en Villanueva del Pardillo, para que estuviera en esta mesa, pero coincide, y lo hemos hablado antes del debate, en que mañana hay muchos plenos en municipios, también en Majadahonda. Ahora hablaremos contigo de alguna de las mociones que lleváis, y también era el caso de Villanueva del Pardillo y de Galapagar, entre otros. También quiero apuntar que la alcaldesa de Majadahonda ha sido invitada en varias ocasiones en este programa, pero de momento ha rehusado participar en la entrevista que hacemos a todos los alcaldes, como habéis podido comprobar, y le agradecemos especialmente porque también tiene pleno al de Las Rozas, que ha estado con nosotros hace unos minutos. Y ahora sí, te doy la palabra a ti, Pablo, para que nos comentes sobre la vivienda y en qué coincidís o no con el Partido Socialista y con el PP, en este caso, que es el que gobierna Majadahonda. Bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de que la vivienda es el principal problema que tienen ahora muchos de los ciudadanos, así lo refleja el CIS, sí. Y es verdad que es un problema que ha salido al debate público pues, en los últimos meses o incluso el último año a lo mejor, ¿no? Nosotros llevamos, desde el principio de la presencia de Vox en las instituciones, llevamos tratando de poner este problema encima de la mesa. Ahora parece que con algo más de acierto, llevábamos 7 años o 6 años pues tratando de predicar un poco en el desierto porque no tenía esta repercusión social, ahora parece que sí que la tiene, nos alegramos y es verdad que coincidimos un poco en el análisis, ¿no? Falta vivienda. Es una evidencia y la administración pública a todos los niveles, pero yo creo que especialmente los ayuntamientos tienen mucha responsabilidad. Yo quería empezar diciendo que a mí también pues, me hace un poco de gracia que el Partido Popular y el Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista, que es quien ha abierto el turno de debate, pues haga... O sea, vehemente con estas cuestiones, como si no hubiera tenido responsabilidades de gobierno durante estos 40 años. Yo creo que la clase media española, tradicionalmente, se creó en base a familias propietarias de sus propias viviendas, de sus propios hogares, generando arraigo, generando barrios, generando una sensación de pertenencia a una ciudad, a un municipio, a una zona, a un territorio, y ese fue el modelo de éxito en España. Es verdad que otros países europeos tenían otros modelos, pero ese ha sido el modelo de España tradicionalmente, y así se ha construido la clase media en España. Una vez que pasa el bipartidismo a gobernar tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ese modelo lo bloquean primero y lo cambian o tratan de cambiarlo después, ¿no? De estos 40 años pues no se ha construido vivienda pública, no se ha liberalizado suelo, los procesos de transformación del suelo son muy lentos y yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular son los grandes responsables, son los que nos han traído hasta aquí. Yo me alegro que ahora, al menos el Partido Socialista de Majadahonda, pues bueno, cambie su punto de vista y vea y reconozca que el problema de la vivienda es el primer problema. Luego también el portavoz del PSOE ha hecho mención a Arco de Poniente. Arco de Poniente es un desarrollo de Majadahonda que es fundamental, en eso estoy de acuerdo con él, es fundamental, no solo por la parte de vivienda, sino también por la parte de infraestructuras públicas, pero me hace falta recordar, o creo que es importante recordar, que el Partido Socialista ya ha votado en contra de una modificación puntual del Plan General, porque esto es un proyecto que lleva más de 20 años en un cajón. Es evidente la responsabilidad que tiene el Partido Popular en esto, porque ha sido el partido que ha gobernado durante estos 20 años, que ha estado bloqueado, pero es verdad que el Partido Socialista ha votado en contra en el Pleno de alguna iniciativa para poder desarrollar estos terrenos. Ahora está de acuerdo, ahora parece que está de acuerdo y yo me alegro que se sume y me alegro que recuperen el sentido común y que en respuesta, pero te quería hacer una pregunta, no sé si habéis llevado a pleno pues la posibilidad de aprobar zonas tensionadas que aparece en la ley de vivienda aprobada de forma nacional por Podemos y por Partido Socialista. Lo hemos llevado y precisamente el Partido Popular y Vox han votado en contra. Hombre, es llamativo, a mí también me llama mucho la atención que el portavoz de Vox diga que es su prioridad construir vivienda y que hayan estado 4 años en el gobierno sin construir ni una sola vivienda pública, los 4 años que estuvieron en coalición la pasada legislatura.
Por otro lado, Arco de Poniente, nosotros cuando se ha votado en contra, no es en contra del desarrollo ni de la construcción de vivienda pública, es en contra de cuando se está presentando un proyecto sin que se vea la movilidad, sin que se vea la sostenibilidad ambiental y el impacto ambiental y sin que sepamos qué equipamientos se van a construir. Lo que no puede ser es que Majadahonda crezca como ha crecido hasta ahora y se hayan construido barrios como Los Satélites o Rozamartín, totalmente apartados del centro, sin ningún tipo de servicio público y que actualmente son una ratonera, como nos está pasando con Rozamartín y Los Satélites, con la rotonda de la M506, que es un auténtico colapso permanente. Quería sacar el tema también de la rehabilitación. Sí, Nosotros hemos propuesto que la zona centro de Majadahonda, de hecho Majadahonda, el 40% del parque residencial tiene más de 40 años, Majadahonda, como precisamente Collado Villalba, por ejemplo, que no han podido venir, están haciendo en un barrio con fondos Next Generation, más de 480 viviendas, se están rehabilitando. Aprovechar los fondos Next, hemos perdido una oportunidad histórica pues para en el centro de Majadahonda haber revitalizado, haberlo transformado, haber ganado en eficiencia energética, en eliminación de barreras arquitectónicas en muchos edificios inmuebles antiguos con gente mayor, que muchas de ellas no pueden salir a la calle porque no constan de ascensores los inmuebles, por ponerte un ejemplo, y también aprovechar que tenemos muchos solares en situación ruinosa o con viviendas ruinosas o abandonadas para que el ayuntamiento pudiera haber actuado esponjando la zona centro, llegando a un acuerdo con los propietarios y construyendo ahí también vivienda pública. ¿Qué nos permitiría eso? Pues revitalizar también y transformar la zona centro. Por lo tanto, nosotros desde el PSOE siempre vamos a apostar por la vivienda pública. Es cierto que la solución no siempre es la misma, nosotros tendemos más al alquiler, no limitamos únicamente al alquiler, Vox habla más de propiedad, nosotros creemos que hay que tener las dos fórmulas, tanto el alquiler como la propiedad, pero sobre todo lo que hay que tener es voluntad política de sacar los acuerdos y desafortunadamente en una década no se ha hecho nada. En respuesta a esos 4 años que habéis gobernado... Es verdad que estuvimos 4 años en la legislatura pasada, estuvimos 4 años, lo que pasa es que Vox no tenía ninguna competencia en materia de construcción, ni de urbanismo, ni de vivienda tampoco, pero sí que llegamos a un acuerdo con el Partido Popular para transformar esta empresa pública que había en Majadahonda, Pamasa, que era una empresa completamente ineficiente, que es más, cuando nosotros llegamos nos encontramos que era una empresa que tenía deuda y hubo que hacer un plan de reestructuración, que eso... Sí, bueno, como ha pasado en Leganés... El partido, claro, el portavoz del PSOE o se olvida o lo omite conscientemente, y hubo que hacer una transformación de la propia empresa, primero para que la empresa fuera eficiente, para que tuviera la capacidad de empezar realmente a ejecutar su objeto social, que era la construcción de vivienda. Pablo, en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo. Que una empresa de vivienda que no construye vivienda claro, pero para construir vivienda, ya, lo que pasa que tienes que ser, al menos tienes que ser un poquito honesto en las cosas, y una empresa pública que no está en disposición de ni siquiera hacer frente a las cuentas y que tiene déficit, la ley lo que obliga es a cerrarla. Entonces, lo que había que hacer era un plan de reestructuración. Pero es que el Partido Socialista lleva como oposición en Majadahonda los mismos 40 años que ha gobernado, los mismos 30 y pico años que ha gobernado el Partido Popular, y no habíais sacado el problema de la empresa de la vivienda pública durante todos estos años. Fue cuando llegó Vox al gobierno y puso sobre la mesa el problema que tenía la empresa de la vivienda pública cuando esto salió a... El PSOE ha gobernado Majadahonda. Hasta el año 86. 3 legislaturas. Y esas legislaturas se hicieron los primeros colegios, la Casa de la Cultura, sí se hizo vivienda pública y se modificó el plan general. Hay que conocer un poco el plan general y la historia de Majadahonda. Sí se hizo vivienda pública. El plan general es del 97, no gobernabais vosotros. Sí, pero sí se había construido vivienda pública previamente, y te puedo decir en qué zonas de Majadahonda están construidas. En los años 60, con las placas de... No, y a partir de los 60, en la democracia. No hace falta irnos a la dictadura para que se hiciera vivienda pública en Majadahonda y para que se generaran servicios públicos. De hecho, Pablo, cuando hablemos de servicios públicos, verás que el 75% de los servicios públicos con los que cuenta Majadahonda los ha construido el PSOE. Estoy de acuerdo, no te lo he negado en ningún caso. Yo creo que Majadahonda, la responsabilidad de cómo está Majadahonda es del Partido Popular, que es quien gobierna en los últimos años. Y yo insisto, no hace falta irse muy lejos. Los últimos 20 años, que es con la actual Pamasa, y que es los 20 años que no se han entregado vivienda pública, porque había un modelo en Majadahonda que
tuvo mucho éxito, que muchas familias majariegas pudieron, o los hijos de muchas familias majariegas pudieron quedarse a vivir en Majadahonda, en la ciudad donde nacieron en muchos casos, donde crecieron en la inmensa mayoría de los casos, porque había un modelo de éxito de vivienda pública para majariegos, en régimen de compra. Gente que podía arraigarse, que podía empezar sus proyectos vitales, formar una familia y desarrollar pues, su vida en la misma ciudad donde había crecido. Y ese modelo de éxito, que hasta el 2004 hubo entrega de viviendas y de promociones de vivienda pública, eso, Pablo, el Partido Popular decidió acabar con ese modelo. Ocurre eso, y cuando tú empiezas a desarrollar nuevas zonas, nuevos desarrollos, como por ejemplo la zona de Monte del Pilar, o desarrollar los satélites, o desarrollar... el desarrollo de Monte del Pilar es anterior. Rosa Martín, pero todos esos desarrollos vincularon la vivienda pública a Arco de Poniente. Es decir, resulta extraño, porque urbanísticamente, como bien sabes, normalmente hay una parte, siempre hay un porcentaje que marca la ley para que cuando haces un nuevo desarrollo, proyecto urbanístico, ese cupo, esa cuota, sea de vivienda pública. En Majadahonda no, en Majadahonda hay muchos desarrollos que no contemplan vivienda pública porque toda se vinculó al desarrollo de Arco de Poniente. Solo ha pasado esto en Majadahonda. Normalmente lo que se hace es esponjar esta vivienda pública por el resto de la ciudad. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Pues al problema que tenemos actualmente con un equipo de gobierno que no quiere construir vivienda pública, digámoslo claro. La voluntad del Partido Popular en Majadahonda, lo primero es que el plan del Partido Popular en Majadahonda es que no tiene plan. No tiene plan, no tiene modelo de ciudad, no tiene proyecto, y dentro de ese no plan está el no construir vivienda pública. De hecho, Majadahonda, ha estado antes el alcalde de Las Rozas, luego podemos hablar de una comparativa de servicios públicos, lo podemos hacer también de licencias urbanísticas y de desarrollo de vivienda de protección pública. Majadahonda directamente está paralizada, pero está paralizada en todos los aspectos. El alcalde de Las Rozas ha reconocido, que le da, en la entrevista, que le da pena que haya vecinos, que lo has apuntado tú antes, cuya familia lleva años y décadas en el municipio, que se haya tenido que ir a otros pueblos o a barrios de Madrid más asequibles para poder hacer una vida, una familia y tal. No sé si ese problema en Majadahonda lo estés comprobando respecto a la movilidad, no sé si a Villanueva del Pardillo o a pueblos más pequeños y tal. Bueno, no sé si tenéis... ya se tienen que ir más lejos. Ya más lejos. Villanueva del Pardillo ya ha subido mucho siquiera, porque ha subido también el precio de Majadahonda, el precio de la vivienda en Majadahonda, pero bueno, esto es una tertulia sobre la zona noroeste, afecta prácticamente a toda la zona noroeste, es una locura, es una locura, y para una familia joven que trata de, o para unos jóvenes que tratan de formar una familia y que tratan de independizarse y empezar un proyecto vital, es prácticamente imposible, Y en ese modelo, yo creo que en ese modelo es donde creo que es importante incidir, y ahí creo que es donde las administraciones públicas sí podemos tener una respuesta muy clara y que realmente sea efectiva. Ahora hay un ejemplo claro en Majadahonda, que además hace poco lo hemos llevado a debate en el Pleno. Majadahonda tiene, a través de esta empresa municipal de la vivienda, tiene una parcela que es en propiedad para construir vivienda. Bueno, pues tradicionalmente esa era una parcela que estaba ahí, que nadie hacía nada con ella, no se sacaba al debate. Nosotros llevábamos luchando, y esto el portavoz del PSOE me lo tendrá que reconocer, desde que entramos en el ayuntamiento, para que esta parcela se destinara a vivienda en régimen de compra, porque el acuerdo con el que se adquirió la parcela era para destinarlo a las viviendas de alquiler. Hemos conseguido que a finales del año pasado este uso de esa parcela sea para construir vivienda en régimen de compra, y ahora el Partido Popular nos dice que en vez de ser la administración quien va a construir esas viviendas, pues va a vender la parcela a un promotor privado para que la construya el promotor privado. Pero la administración lo puede hacer a través de la empresa pública que comentaba. Claro, lo podía hacer, lo pueden hacer sí, en este caso. pero ha decidido, por decisión política del propio equipo de gobierno, ellos deciden que su modelo es vender esa parcela para que un privado construya las viviendas en promoción. Y nos dice, oye, van a ser viviendas públicas también. Claro, lo que pasa es que este modelo, yo creo que es interesante explicarle a la gente cómo funciona, porque la Comunidad de Madrid, para las parcelas que están marcadas como de vivienda con algún tipo de protección, la Comunidad de Madrid lo que establece son unos máximos de un módulo... Que los ha aumentado. Van aumentando todos los años. Entonces, establece un máximo de precio por metro cuadrado, pero solo te establece el máximo. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio medio de construcción en la Comunidad de Madrid es bastante más bajo que el precio del módulo de vivienda protegida. Luego los ayuntamientos pueden construir vivienda por debajo del precio que marca el módulo de vivienda protegida. Esta es la fórmula. Y la diferencia es entre poner vivienda a los jóvenes a 300.000 euros, 290 y pico mil salen las cuentas,
o poner la misma vivienda a 190.000 o 200.000 euros. Pero eso porque es lo que hay hacen una otros diferencia. Ayuntamientos. La diferencia también es el módulo al que tú te acoges. Majadahonda está en el máximo, Claro. pero porque así lo hemos decidido. Y si tú, por ejemplo, te vas al Alcorcón construyó 6.200 viviendas públicas de 2003 a 2011 y eran a 160.000 euros las más caras y a 120.000 Claro, euros. pero Pero ¿cuál es el problema, Pablo? Años, porque hemos hablado del modelo. O sea, en Majadahonda actualmente se están construyendo 180 viviendas públicas. 180 todas en régimen de... 180 viviendas públicas en régimen de alquiler, fruto de un convenio del Ministerio de Vivienda con la Comunidad de Madrid, ¿sí? Con fondos Next Generation. Esa es la única promoción que tenemos. Espera, ojo, en una parcela que lleva 20 años para ser desarrollada. Y que el ayuntamiento lo pueda haber desarrollado perfectamente, te doy la razón. Ahora hablamos de qué competencia tiene la Comunidad de Madrid para acabar con este problema. Ayuso anunció en el año 2019 25.000 viviendas públicas. ¿Sabes cuántas ha construido y entregado en 2026? 5.000, apenas 5.000 viviendas. El mismo porcentaje que el Ministerio. El modelo, Sí, ¿no? Pero bueno, el Ministerio acaba de sacar la operación Campamento, que son 10.700 viviendas, bastantes más, el doble de las que ha entregado Ayuso en 7 años, y van a estar antes. Hablábamos del plan Vive de la Comunidad de Madrid. El plan Vive de la Comunidad de Madrid, nos podemos ir, por ejemplo, a San Sebastián de los Reyes. Una de las últimas. Pero déjame, por favor, déjame que termine. El plan Vive de la Comunidad de Madrid en San Sebastián de los Reyes, 480 viviendas, una promoción de 480 viviendas con 180 viviendas vacías, 2.200 adjudicatarios que han renunciado a la vivienda porque no podían cumplir los requisitos y alquileres que casi llegan, Pablo, a los 1.400 euros. Ese no es el modelo. Ese modelo no está llegando a quien tiene que llegar, que es a los jóvenes y a las familias que más lo necesitan. Completamente de acuerdo. Y una puntualización más. Aparte del arraigo de la gente que vive en su ciudad, está la gente que trabaja en la ciudad y que tiene el mismo derecho, igual que ahora se han endurecido las condiciones del Plan Vive, por cierto, la anunciaba Ayuso, creo que fue ayer. Una persona que lleva 8 o 10 años trabajando en una ciudad también tiene ese arraigo, también tiene que tener los derechos de poder optar a una vivienda pública. A ver, con esto último, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ojalá pudiéramos ser capaces de ofrecer vivienda pública a todo el que lo necesita. Lo que pasa es que los recursos públicos son limitados. Y aquí lo que hay que hacer es establecer un sistema de prioridades. Entonces, nosotros lo hemos dicho muchas veces y hemos hablado, lo que pasa es que a lo mejor no os gusta la palabra que lo utilizamos, pero hemos hablado muchas veces de la prioridad nacional. En términos municipales es la prioridad de nuestros vecinos, porque la administración, quien tiene su obligación principal es con sus ciudadanos. Y esto parece que hay mucha gente que lo olvida o lo obvia. La administración tiene unos ciudadanos con los que tiene una obligación, que son los que pagan impuestos y son los que soportan el peso de la administración. Luego su obligación es con esos ciudadanos. Ojalá fuéramos capaces de asumir obligaciones con otros. Pero la primera obligación es con los suyos. Pablo, en Majadahonda no te he interrumpido, hemos votado en contra de que se haga vivienda pública en el carril del Tejar. Y vosotros lo habéis votado en contra. 437 viviendas. Sobre todo porque si la prioridad no es esa, ¿cuál es entonces la prioridad? Yo estoy de acuerdo contigo con que lo que hace falta es poner vivienda en carga, pero para eso precisamente estamos hartos, o yo estoy harto de escuchar planes del Ministerio, planes de la Comunidad de Madrid, cuando la realidad, la única realidad, es que son los ayuntamientos quienes tienen la capacidad de transformar el suelo, son los propios ayuntamientos los primeros agentes para transformar el suelo. Y luego hay un problema, que es que una vez que el ayuntamiento empieza, que cuesta muchísimo, resulta que tenemos un plan especial para aprobar un cementerio, 4 años parado en la Comunidad de Madrid. Ese es otro tema. El cierre es muy sencillo. Cuando la situación que está ocurriendo en Majadahonda, que miles de jóvenes y familias están teniendo que marchar, es fruto de la negligencia del Partido Popular y que no es que no exista voluntad política. La voluntad política es no construir vivienda pública, que es diferente. Entonces, cuando no se construye vivienda pública, cuando se exime, teníamos la oportunidad de hacer 437 viviendas en el carril del Tejar. Vox ha votado en contra de que se hagan viviendas en el carril del Tejar. Estamos hablando en una zona consolidada, con un centro comercial, con buenas comunicaciones y justo al lado de Arco de Poniente. Era perfectamente factible. ¿Por qué se vota en contra de construir 437 porque viviendas? Creemos que técnicamente no es beneficioso. Pero no podemos, pero no hablamos técnicamente. Si hay un problema de vivienda, déjame hablar. Pero si hay un problema de vivienda, no podemos decir no a 437 pero vamos viviendas, a ver, si te has quejado hace un minuto de que el modelo del Partido Popular era generar un barrio en Rozamartín que está alejado del centro de la ciudad, y lo que estás proponiendo es lo mismo, es crear otro barrio alejado del centro de la ciudad, porque está justo al lado
hablado de un servicios, desarrollo sin servicios urbanístico con públicos. servicios públicos. Tenemos que acabar este tema muy interesante y seguiremos en otras tertulias porque es recurrente, por desgracia. Y ahora hablamos de seguridad, que es verdad que es un asunto que suele traer Vox casi siempre a esta mesa. Pablo, de Vox de Majadahonda, por si no ha quedado claro todavía. Hablamos de que lleváis una moción a pleno mañana sobre un proyecto de plan de seguridad y protección civil en la ciudad. Sí, eso es. Un proyecto vuestro, entiendo. Bueno, nosotros lo que hemos planteado. Para nosotros hay dos ejes, ¿no? Antes David lo ha dicho, estamos de acuerdo, el Partido Popular tiene un problema de que no define cuál es su modelo para ciudad, no define qué es lo que quiere para Majadahonda, no define exactamente en ningún servicio público qué es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde quieren llevar la ciudad. Para nosotros el problema de la vivienda y el problema de la seguridad son claves. Finalizamos el 2025 con una moción sobre vivienda y ahora empezamos este 2026 con una moción sobre seguridad. A nosotros el tema de la seguridad nos parece clave. Ya hemos propuesto otras iniciativas que son, pues a lo mejor más afinando más cuál es nuestro modelo, pero en vista de la negativa del Partido Popular a decirnos cuál es su modelo, esta vez lo que le vamos a plantear es ¿cuál es el modelo que tiene el Partido Popular? Nosotros tenemos un modelo claro, que es que la seguridad tiene que ser una prioridad. Luego la policía local tiene que ser una prioridad para este gobierno municipal. Igual que protección civil, que tiene que ser una prioridad para este gobierno municipal. La realidad es que en seguridad, en policía local, no cumplimos las ratios, no hay agentes suficientes ni siquiera para cumplir las recomendaciones que da la propia Comunidad de Madrid o el Ministerio del Interior de agentes de policía local, y el gobierno municipal se empeña en no querer aumentar la plantilla y en no sacar en la oferta de empleo público nuevas plazas de agentes de policía local. Y en protección civil, pues es todavía más escandaloso, porque partíamos de una protección civil prácticamente inexistente en la legislatura pasada, porque ya que me lo va a decir el concejal del PSOE, en la legislatura pasada se construyó las bases para generar una protección civil y se hizo todo el reglamento y toda la parte, digamos, jurídica para poder hacer una protección civil. Es verdad que se fue poco ambicioso y nosotros lo hemos reconocido, pero eran competencias del Partido Popular. Se fue poco ambicioso en la creación de esta protección civil, pero se pusieron las bases. Ahora tenemos una protección civil a medio gas, una ciudad de 75.000 habitantes, con 13 agentes, o sea, con 13 técnicos de emergencias sanitarias, que dan una cobertura de 12 horas. Y el modelo del Partido Popular, hasta donde nosotros sabemos, es hacer un contrato de externalización de una ambulancia, 24 horas. Oiga, hoy precisamente, que lo has dicho tú al principio, hoy precisamente venimos de una nevada de 2 horas por la mañana, 2 horas, que no estamos hablando de la Filomena, 2 horas, ha colapsado toda la ciudad. Claro, es que con estos mimbres, pues hacemos estos cestos. Si es que no hay más remedio, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos es, oye, tiene que ser una prioridad para el equipo de gobierno municipal ampliar la plantilla de protección civil y ampliar la plantilla de policía local. Primero porque es obligatorio, casi, ¿no? Es casi una cuestión de sentido común y es obligatorio al menos cumplir las ratios. Y segundo porque Majadahonda realmente merece unos servicios públicos de calidad. Y además tiene posibilidades. Tenemos un presupuesto público al alza, hay dinero, hay recursos públicos, lo que es increíble es que no se destinen en donde se tienen que destinar. Lo que es increíble, Pablo, es que cuando vivimos Filomena en el año 2021, que estábamos ambos como concejales, no como portavoces, hoy en día portavoces, en aquella época los dos como concejales, Majadahonda no tenía un plan de protección civil y precisamente cuando pasa Filomena, desde el PSOE planteamos un plan de protección civil en ese mismo pleno. Hay apoyo unánime en la corporación y empezamos a trabajar ciertamente en el marco jurídico de dotar a los medios técnicos humanos adecuados a protección civil. Paralelamente, Majadahonda lleva 6 años sin ambulancia para atender emergencias sanitarias. Estamos hablando de un plan integral de emergencias, dentro de estas emergencias está salvar vidas y dentro de salvar vidas tener el hospital de referencia de la zona noroeste lleno, plagado de ambulancias y que ninguna dé servicio a tu propia ciudad donde tienes el hospital de zona. Bueno, pues esto lo hemos conseguido, presentamos una moción en el PSOE en el año 2020, es cierto que ahí Vox aprobó también, apoyó esta ambulancia, el Partido Popular, ha empezado a funcionar en febrero del año 2025, es un servicio que está funcionando de forma excelente, con unos técnicos de emergencias sanitarias, 3 personas por turno en ambulancia, con una profesionalidad tremenda. Entonces, cuando un servicio funciona no entendemos, lo que se le hace es apoyarlo, ¿no? Y protegerlo, no intentar directamente externalizarlo y privatizar el servicio, que es lo que intenta el Partido Popular. Eso por la pata de protección civil.
¿Nosotros qué queremos? Pues queremos lo mismo que está pidiendo Vox, es que se cumpla el compromiso cuando se aprobó esta moción aprobada por el Partido Popular para que se incrementen los medios técnicos y humanos de protección civil y que sigamos hasta tener 24 horas, 365, los 7 días de la semana. ¿Qué ha pasado con Policía Municipal? Con Policía Municipal tenemos 131 agentes. Estamos en 1,41 agentes por 1.000 habitantes. Agentes no. Bueno, tenemos una plantilla. Plantilla, perdón. 106 plantilla. agentes. Pero estamos en una ratio de 1,41 por cada 1.000 habitantes. Villanueva te iba a decir, Collado de Villanueva, perdón, está en 1,54 y Galapagar está en 1,57, para que nos hagamos una idea. La media de la Comunidad de Madrid está en 1,8 por cada 1.000 habitantes. Entonces, cuando en el PP se les ensancha y se hinchan de orgullo diciendo que tenemos una plantilla... no, perdón, en Majadahonda durante muchos años nos han cubierto las bajas. En Majadahonda durante muchos años ha habido bastante más personal en dependencias haciendo tareas burocráticas y administrativas que patrullando. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Yo pido un nuevo modelo, pero para que haya un nuevo modelo, cuando hay una Junta Local de Seguridad que la oposición no participa ni se le informa absolutamente de nada, cuando hay un nuevo modelo lo primero que haces es sentarse Guardia Civil, sentarse Policía Local y sentarse también con los vecinos, con los comerciantes que están pidiendo, por ejemplo, en la zona centro una policía de proximidad, que haya más patrullas a pie y nosotros, bueno, Vox ha preguntado recientemente cuántas patrullas hay en cada turno en Majadahonda, creemos que son insuficientes, tenemos problemas de botellón, tenemos problemas del incremento de robo en el interior de vehículos y tenemos determinadas zonas en las que creemos que había que incrementar la presencia policial y esto no se hace con una lentitud que es el síntoma de un gobierno que no sabe planificar absolutamente ningún servicio público en Majadahonda. ¿Cómo están las tasas de seguridad o de criminalidad que saca el Ministerio del Interior cada trimestre en Majadahonda? Porque tenemos por ahí alguna noticia de la Comunidad de los últimos datos de la Comunidad de Madrid, en general, una noticia Madrid Diario que tenemos preparada. ¿Cómo está en Majadahonda? Pues se han incrementado, lo que pasa que es verdad que para ser honestos y para ser justos se han incrementado en toda España y en Madrid especialmente, entonces pues nosotros nos vamos incrementando más o menos al mismo ritmo que muchos otros municipios. Lo que pasa que a mí lo que ocurra en otros municipios me da igual, entre comillas, ¿no? Yo soy concejal de Majadahonda, mi competencia está a defender a los vecinos de Majadahonda y yo quiero que Majadahonda tenga la mejor policía local posible. Y lo que vemos es que este equipo de gobierno ha pasado de un presupuesto de 73 millones de euros, 74 millones de euros a casi 100 millones de euros y no ha incrementado plazas de policía local. Ellos dirán que han incrementado 20 agentes, que se han incorporado 20 agentes, pero es que son 20 agentes que vienen de la pasada legislatura. Porque una cosa que es importante entender y es importante explicar es que cuando una administración requiere de un trabajador público, requiere de un funcionario, saca una plaza de funcionario y saca una oposición. Esto es un proceso de en torno a 6 meses, no es mucho más. Cuando lo mismo pasa en policía local, el proceso se te lleva casi a 2 años, ¿no? Porque bueno, los policías locales tienen que ser funcionarios de carrera, no se pueden hacer por interinidades o por personal laboral, luego la urgencia en la provisión de plazas no es posible. Hay que crear la plaza en la RPT, hay que dotarla luego económicamente, hay que luego a la academia de formación. Tienes que ir a la oferta de empleo público y después sale la oposición y después van un año a la academia y luego se incorporan. Es decir, es un proceso muy largo, luego es un proceso que requiere de una planificación. Lo que estamos viendo es que este equipo de gobierno está recogiendo los frutos que se hicieron en la pasada legislatura, que nosotros condicionamos en acuerdo con ese antiguo Partido Popular, pero condicionamos todas las ofertas de empleo público en el incremento de plazas de policía local, y todos los años salieron en la oferta de empleo público plazas de policía local, y este equipo de gobierno, desde que ha entrado, no ha sacado en ofertas de empleo público ni una sola plaza de agentes de policía local. Claro, los problemas derivados de esta gestión los veremos dentro de 2, de 3 años, que además todas las plantillas de policía local de Madrid tienen el mismo problema. Cuando entró el proyecto de la BESCAM, que fue un proyecto autonómico de hace tiempo, y tal, de Esperanza Aguirre, una especie de prototipo de policía autonómica, bueno, una cosa tal, se incrementaron las policías locales una barbaridad, porque fueron un boom de agentes. Había una dotación económica para ello. Eso es, porque había una subvención que y luego muchas veces tenía que sufragar a los ayuntamientos para pagar la nómina. De hecho, se retiraron esas. Porque ganaban más además los agentes de la BESCAM que los agentes de la El caso es que hubo un lío, pero se incrementaron. Problemas. Pero se incrementaron mucho en agentes que se habían incorporado en el mismo momento.
y muy posiblemente con la misma edad. Luego vamos a tener una plantilla que en un momento determinado, un porcentaje muy grande de la plantilla se va a jubilar o va a pasar a segunda actividad o puede pasar a segunda actividad, porque son derechos que tienen los policías locales, y no estamos preparados para asumir eso. Lo que necesitamos es que todos los años exista una planificación de incorporación de nuevos agentes para no tener ese problema. Es verdad que ese problema nos vendrá dentro de 8 o 10 años, claro, pero es que o pones las bases ahora, o se va construyendo ahora la ciudad y se va anticipando ese problema, o cuando llegue ese problema no va a haber manera de solucionarlo. Porque, insisto, las plazas de policías tardas 2 años en poder cubrirlas. Y luego otro problema, Pablo, que es importante, yo creo, es conocer bien el servicio para poder dotarlo o reorganizarlo en los momentos en los que haya mayor demanda o mayor necesidad de presencia policial, que actualmente está asociada al mercadillo los martes y los sábados, que es cuando se incrementan las patrullas, pero sin embargo hay épocas de fin de periodo escolar lectivo de estudiantes en el que se incrementan los picos de ruido, botellón, llamadas en zonas como la de la Bolsa, que los vecinos están hartos, ¿no? Porque tienes allí determinadas zonas locales de copas que generan más a lo mejor problemas en los exteriores, y lo que te suelen decir los vecinos, yo antes de venir he hablado con varios de ellos, presidentes de comunidad de vecinos, es que muchas veces llaman y directamente ni se personan. Claro, ¿cuál es el perdón, que quería introducir también la denuncia de los vecinos de la zona, no solo en Majadahonda, sobre todo de pueblos de menos habitantes que Majadahonda, de la falta de guardias civiles. Bueno, eso también es una, eso también es una realidad. Bueno, engloba a varias zonas de la Comunidad de Madrid. Deciros que afortunadamente... ¿Cómo está el puesto de Majadahonda? Pues el puesto de Majadahonda, afortunadamente digo, porque llevamos muchos años de reivindicación, se está construyendo el mayor cuartel de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid en Majadahonda, junto al Hospital Puerta de Hierro. Suerte que tenéis. Es una inversión inicial de 8 millones de euros, son 3 edificios en una primera instancia y va a muy buen ritmo. Creemos que el año que viene estará operativo. ¿Y esto qué va a suponer? Mejores instalaciones, un incremento también del número de agentes. Es cierto que la labor que hace la Guardia Civil en Majadahonda yo creo que es una labor impecable. Es cierto que la coordinación con Policía Municipal es buena. Vale. También quiero sacar una pata que no hemos mencionado ninguno de los dos, Pablo, que es la competencia directa que tiene Policía Municipal en seguridad vial y los gravísimos problemas que tiene Majadahonda de movilidad, sin que no exista un plan específico ni de seguridad ni de movilidad dentro de ese plan de seguridad para atajar los permanentes y caos circulatorios que tenemos en arterias principales, en zonas de colegio. Para abordar en otro debate. Pero es importante relación a la policía local. Claro, porque la competencia en materia de seguridad realmente es de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Eso es. La policía local hace labores de apoyo a esa, porque además es verdad que son los agentes que más cercanos están al ciudadano, que más rápido pueden llegar a las zonas, porque la comandancia de Majadahonda pues abarca muchos municipios, es verdad que está infradotada actualmente, es verdad que es una buena noticia que el Ministerio ya por fin, con 20 años de retraso, esté construyendo el cuartel, y que además va a ser un cuartel, bueno, claro, como es nuevo, pues va a ser especialmente grande, especialmente bien dotado, moderno y tal, pues ojalá lo veamos lo antes posible, eso siempre será una buena noticia. Pero la policía local tiene competencias específicas y que son suyas y que nadie más puede cubrir. Entonces, claro, cuando tenemos una infradotación en la policía local, hay determinadas cuestiones que nadie más puede hacer, ¿no? Movilidad, por ejemplo, o tráfico urbano, es competencia exclusiva de la policía local. Y tenemos muchos puntos negros. Majadahonda es un municipio que está, digamos, colapsado, ¿no? Por la M50 por un lado, por la Nacional 6, la salida hacia Boadilla. Claro, no hay forma de salir de Majadahonda sin convertir un atasco. No hay manera de convertir. Y tampoco es de recibo que no tengamos, por ejemplo, entornos escolares seguros y que jamás veas un patrulla regulando el tráfico en zonas en las que se provocan absolutos caos. Si tenemos 16 centros escolares y tenemos 8 patrullas, pues ya me contarás cómo se hace. Y cuando podemos pedirle muchas cosas, pero no el don de la bilocación. Cuando tienes 4 puntos negros de salida, entrada a la ciudad, carretera Boadilla, carretera Pozuelo, la rotonda de Renfe, que llevamos prometiendo el Partido Popular soterrarla 3 décadas sin que lo haga, y la rotonda de Roza Martín, esos 4 puntos, jamás verás policía regulando el tráfico, o muy rara vez. Entonces, también te planteas qué tipo de estructuración está funcionando. Para es una cuestión de movilidad que trataremos, lo prometo, en el próximo debate de la zona oeste.
Y cerramos con el asunto, que también es muy importante, de los servicios municipales como clave en la ayuda al vecino, sobre todo al más vulnerable y necesitado. ¿Quién quiere empezar por aquí? Pues yo mismo. Bueno, había pedido, la has levantado un segundo antes, luego cierras tú, cierras tú el debate, ¿vale? Voy rápido. Estábamos hablando del cuartel de la Guardia Civil. Hoy teníamos muy buena noticia porque Majadahonda ha sido elegida como la sede de Certera, la sede a nivel nacional del Centro de Investigación de Medicamentos para Terapias Avanzadas. Eso es importante. Vamos a tener un nuevo cuartel de la Guardia Civil, se están haciendo 180 viviendas con un convenio con fondos Next Generation y tenemos un edificio que era el antiguo edificio de la sede de la Seguridad Social de Majadahonda, que lleva 4 años cerrado, que es un ejemplo de la desidia que está marcando los últimos años de gestión, de malísima gestión en Majadahonda. Majadahonda tiene 3 problemas. Tenemos los peores servicios públicos de la zona noroeste con diferencia, y lo podemos demostrar estadísticamente, a nivel deportivo, educativo y cultural. Tenemos, a la par, edificios públicos de los pocos de los que disponemos, como puede ser esta biblioteca que lleva 4 años comprado un edificio por 8 millones de euros y que incomprensiblemente está cerrado y sin proyecto de apertura. Tenemos la única piscina municipal cubierta, cerrada, y tenemos edificios como el Rosa Gazi, en el que se va a hacer un centro de estudios para los estudiantes, que lleva más de una década cerrado. Ese es el ejemplo. No tenemos ni un euro de inversión en nuevas infraestructuras ni en nuevos equipamientos. Queda 1 año y medio de legislatura. Teníamos un remanente de tesorería de más de 90 millones de euros. Pablo hablaba de un presupuesto de 97 millones de euros. Pero es que aparte tenemos modificaciones de crédito que caerán ahora en febrero por importe de 57, 58, 60 millones de euros. Y en esas modificaciones no tenemos ni un solo euro para nuevos equipamientos en Majadahonda. ¿Cuál es el resultado de esto? Clubes que tienen que jugar de locales en Moraleja de en Medio, por ejemplo, el club de mi hijo, Rayo Majadahonda, jugamos de locales todos los fines de semana en Moraleja de en Medio, o deportistas que se tienen que ir a entrenar o hacer deporte a las piscinas municipales de Las Rozas porque Majadahonda la tiene cerrada hace 5 años. Ese es un poco el escenario. Yo, la verdad es que a mí no me gusta darle la razón al portavoz del PSOE. Pero no pasa nada. Pero en este caso no le puedo quitar casi ni una coma, ¿no? Porque es una realidad, lo que ha descrito es una realidad, así que no pasa nada, Pablo, sin que tiene que sirva gustar de precedente. Pero es verdad que ha hecho una radiografía de los últimos años de Majadahonda. El caso que ha puesto del edificio de la tesorería de la Seguridad Social es especialmente sangrante. Además, esto es fruto de una colaboración en la pasada legislatura entre el Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros, y que además fue el portavoz del Partido Socialista en la pasada legislatura también quien agilizó la compra por parte del Ayuntamiento de Majadahonda de ese edificio. No me duele emprender de reconocerlo, y gracias a su intervención se pudo agilizar y fue una oportunidad para Majadahonda, porque es un edificio que está en una de las mejores, ¿sabes?, situado en uno de los mejores sitios de Majadahonda, en una esquina, con parking público, tiene perfecto acceso tanto por vehículo privado como líneas de autobuses suficientes, etc. Está en una zona muy privilegiada para tener una biblioteca, que es lo que habíamos planteado en común acuerdo los 3 partidos, más pues una zona también de dotaciones de servicios municipales, que también es verdad que hace falta más espacio, ¿no? Y es un edificio que cubre con todas estas necesidades, se compró para eso, estábamos todos de acuerdo, se inició en el expediente en la pasada legislatura, el expediente concluyó y una vez que concluyó, pues nunca más se supo. Con el agravante de que además estos edificios vacíos pues se van deteriorando con el tiempo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la inversión que el Ayuntamiento ha hecho en ese edificio pues puede ir deteriorándose con el tiempo. Pero más allá de eso, esto es común en todos los edificios públicos de Majadahonda, ¿no? Otro caso muy especial es el de la piscina de Huerta Vieja, ¿no? Que también es sangrante, ¿no? Había un proyecto en la pasada legislatura, con mayor o menor acierto, podremos estar de acuerdo del todo o no parcialmente, había un proyecto en la pasada legislatura, esta alcaldesa entra y el primer día, en la toma de posesión, dice que su prioridad es Huerta Vieja, que además no quiere el proyecto que había en la pasada legislatura, que ese proyecto lo tira a la basura, que no le vale y que va a hacer un proyecto nuevo, que va a hacer una rehabilitación, que no quiere un proyecto tan largo, tan tal, que lo va a hacer a corto plazo, corrígeme si me equivoco, David, que lo va a hacer a corto plazo y 3 años después recupera el proyecto original que teníamos con unas leves modificaciones, pero básicamente es el proyecto original y lo tira para adelante
claro, pero habiendo perdido 3 años en el proceso, ¿no? Oye, pues esto es el talante también que ha tenido este nuevo equipo del Partido Popular con todos los servicios públicos. Yo llevo, creo que desgañitándome en esta legislatura, diciéndole al Partido Popular que ellos año tras año van incrementando el presupuesto público, el gasto estructural del ayuntamiento lo van incrementando. Pasaron de 74 millones a 86 millones, de 86 a 93, de 93 a 97, y todavía nos queda el siguiente año que todavía pueden seguir haciendo barbaridades. Pero los servicios públicos son los mismos. Los mismos en el mejor de los casos. Claro, hay 27, a día de hoy hay 27 millones de euros de gasto estructural de diferencia entre cuando ellos cogieron el gobierno y a día de hoy. Pero no hay 27 millones de euros en servicios públicos, no hay una mejora de los servicios públicos en 27 millones de euros, ni siquiera hay 27 millones de euros en inversiones. Oiga, es verdad, ni uno solo, es verdad que el coste de la vida se ha incrementado y que es verdad que probablemente los servicios públicos a día de hoy sean un poquito más caros, pero no 27 millones de euros, 27 millones de euros es casi un 30% del presupuesto municipal actualmente, ¿no? Quiero decir... Yo siempre digo ahí, Julio, que Majadahonda es una ciudad muy rica con unos servicios públicos muy pobres. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? También hay otro servicio público que son las residencias y tenemos también problemas en Majadahonda. La residencia, el edificio que es titularidad municipal, la residencia del Valle de la Oliva, que gestiona Albertia, permanentemente nos llegan quejas con la comida de familiares, de trabajadoras que presuntamente van a denunciar nuevamente que no se cumple el pliego de prescripciones técnicas y que no está todo el personal que tiene que haber, y eso influye en el trato directo que se da a los mayores. Y todo lo que está ocurriendo a nivel deportivo. El Partido Popular ha votado en contra de la propuesta del PSOE en construir un polideportivo en altura, para paliar un poco la falta de espacios que tenemos a nivel deportivo. A nivel cultural tenemos una Casa de la Cultura obsoleta, los edificios públicos que comparado con otros, no quiero hacer comparaciones adiosas, pero hay municipios cercanos que... Y con bastante menos habitantes que Majadahonda, porque nosotros incumplimos la ratio con las bibliotecas. Tenemos solamente muy conocidos en toda la región. Sí, tenemos una sola biblioteca para 74.000 habitantes. Deberíamos tener mínimo 2. El edificio lleva cerrado. 3, o sea, y el edificio de la Comunidad de Madrid es una cada 30.000 habitantes. Y el edificio lleva cerrado 4 años, que lo que comentaba Pablo, que el deterioro y la degradación de estos edificios. Hemos solicitado desde el PSOE hace más de un mes una visita a las instalaciones, no nos han contestado, pero también decirte que solo tenemos 2 centros de salud para 74.000 habitantes. Ya depende de la Comunidad de Madrid. Pero incumplimos la ratio. Por ejemplo, Collado Villalba, con 67.000 habitantes, sí tiene 3 centros de salud. Boadilla del Monte, que tiene 60.000, no llega, tiene 3 centros de salud. ¿Pelea el ayuntamiento del mismo signo político que la vemos que no. Si las al menos que Boadilla, ¿no? Claro, y menos que Collado Villalba. Y si Las Rozas tiene 4 piscinas cubiertas y está construyendo la quinta, y Majadahonda tiene una y cerrada, por negligencia a la hora de Las Rozas, pues eso es lo que está pasando, Julio. A mí realmente y nos da pena, un poco de vergüenza, pena y vergüenza. Exactamente, pena y vergüenza. La verdad es que a mí me hubiese gustado poder debatir con el portavoz del PSOE en cuanto al modelo que tienen ellos y el modelo que tenemos nosotros en cuanto a los servicios públicos, la prestación de servicios públicos. Seguro que tenemos mucho que debatir. Lo que pasa es que cuando lo bajamos a la realidad de Majadahonda, antes que debatir el modelo es tener servicios públicos. Luego podremos ver qué modelo de gestión podemos implementar en uno y otro. Pero al menos tener el edificio, ¿no? Eso me parece que es como básico. Entonces, la realidad que nos enfrentamos en Majadahonda es que, claro, que no podemos debatir sobre el modelo que queremos implantar cuando no hay servicios públicos. Cuando tú comparas los servicios públicos de Majadahonda, hemos hablado de protección civil, podemos hablar de las protecciones civiles que tenemos en Boadilla, en Pozuelo y en Las Rozas, pero si queréis hablamos de los servicios culturales que tienen y de los servicios educativos y de la inversión que ha hecho Las Rozas en remodelar los colegios públicos comparada con la de Majadahonda. Y son todos municipios gobernados por el Partido Popular, y de la inversión que ha hecho, por ejemplo, Boadilla del Monte, remodelar la zona centro y transformarla. El problema de Majadahonda es que desde la etapa de la Gürtel no ha levantado cabeza. Sí, hay una parálisis y es que absoluta. La parálisis absoluta que existe... no puede ser que se sobredimensionen departamentos. ¿Hay problemas presupuestarios? No, todo lo contrario. Sí, hay superávit. Para mí hay un problema presupuestario muy grande, que es que se incrementa el coste, pero no se incrementan los servicios. Majadahonda tiene más o menos el mismo presupuesto que los municipios alrededor, si lo bajas, sí, ¿no? Con mayor superávit que muchos de ellos. Pero Majadahonda ahora mismo tiene 50-60 millones de superávit, y no ha invertido un solo euro en una nueva infraestructura. Sí, pero en los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Claro, y estamos hablando que el mantenimiento, Julio, de las actuales instalaciones, gimnasia deportiva, hoy estamos a miércoles, pasado martes, ayer, goteras,
en el Polideportivo del Colegio San Pío, goteras en la Casa de la Cultura, goteras en el Valle del Arcipreste, problemas de climatización en el Alfredo Kraus. Los pocos edificios que tenemos tienen un estado de mantenimiento deplorable. Y cuando no se construyen nuevas infraestructuras no es porque no haya recursos, es que directamente cuando toda la oposición en bloque se une y directamente es sorpresa. Y aparte no tiene ningún tipo de lógica ni sentido porque todos los vecinos al unísono, incluyendo los muchos votantes que ha tenido el Partido Popular, demandan nuevas infraestructuras. ¿Cómo es posible que tenga 70 millones de superávit y no invierta ni un solo euro en nuevas infraestructuras? A ver, lo que pasa es que es verdad que, David, también hay que ser honestos, el Partido Popular no está votando en contra de la propuesta. Nosotros, por ejemplo, mañana llevamos la segunda moción que presentamos, es sobre el antiguo edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social para la biblioteca, que ya lo que le pedimos al Partido Popular no es que haga la biblioteca, sino que nos diga qué es lo que quieren hacer. Sí, porque ya tenemos las dudas de si quieren hacer la biblioteca. Claro, que ya muchas veces ya no es, oiga, no coja mi idea, no compre lo que nosotros le estamos diciendo, no acepte lo que nosotros le estamos diciendo, aunque pensamos que es lo mejor, pero no acepte eso. Díganos qué va a hacer y cuándo lo va a hacer. Una alternativa, ¿no? Al menos denos una alternativa. Pero la realidad es que el Partido Popular no es que no acepte las propuestas de Vox, es que no acepta las propuestas de nadie. O sea, vota sistemáticamente en contra. Luego ya veremos si hace algo o no hace nada, como el caso de Huerta Vieja, que primero te dice que no y 3 años después te dice, oye, pues a lo mejor no tenía tan mala pinta lo que había al principio, inicial, ¿no? Pero... Hombre, si hubieseis escuchado al principio, ¿no? Si hubieseis escuchado pero eso es a los clave, que estábamos en la legislatura pasada, Pablo, igual es que no se escucha a nadie. Algo, ¿no? La clave es que no se escucha a nadie y también hay una clave importante que yo creo que hay que decirla, ¿no? Que cuando tú tienes un núcleo duro que no vive en la ciudad, ni siente la ciudad, ni conoce en profundidad la ciudad, y esto está ocurriendo no solo con la alcaldesa, sino con los 3, 4 primeros puestos de mayor responsabilidad que la acompañan, también te lleva a situaciones como estas. Porque hay muchas situaciones que son de sentido común. Tú cuando empiezas una legislatura y ves que tienes que solo tienes una piscina, llevarte la contraria, pero Majadahonda necesita un simplemente por responsabilidad con el trabajo, no solo en la capa política, no solo nosotros como concejales, sino la responsabilidad que alguien, o que cualquiera, tenemos en cualquier trabajo, simplemente porque por profesionalidad intentar hacerlo mejor. La responsabilidad en la profesionalidad te debe de hacer llevar a hacer esa acción. Yo no lo entiendo, ni siquiera con eso lo entiendo. ¿Cómo te planteas que la mayoría de los clubes deportivos pidan de inicio, desde que comenzó la legislatura, ya lo pidieron la legislatura pasada, igual que las familias pedían pistas al aire libre, los clubes pedían nuevos espacios, que no se construya ningún polideportivo nuevo en Majadahonda, que no se remodelen? Es que a día de hoy no se han remodelado los que se previeron la pasada legislatura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? Pues es desidia, parálisis, y en determinados casos, como la vivienda, es falta de voluntad política. Hablamos de mucha pena, David, a mí me da mucha pena porque yo estaba en el gobierno en la pasada legislatura. En la pasada legislatura se hizo un esfuerzo, de verdad se hizo un esfuerzo, y yo vi al Partido Popular hacer un esfuerzo para poner las bases de muchos de esos proyectos. Es verdad, y te reconozco perfectamente, no tengo problema, que hubo una falta de ambición, a lo mejor, de que algunos de esos proyectos vieran la luz y poder apretar un poco el acelerador en la última parte de la legislatura. El Partido Popular tuvo muchos problemas en la última parte de la legislatura, sí, y es verdad que dio un frenazo y no se fue todo lo ambicioso que se debería de haber sido. Nosotros incluso lo tuvimos que llevar al pleno público, y estando en coalición con ellos, tuvimos que decirlo públicamente que no estábamos de acuerdo con este freno que había dado el Partido Popular, y lo hicimos público, ¿no? Pero se pusieron las bases para muchos de esos proyectos. 3 años después, ninguno de esos proyectos ha visto la luz, y son proyectos que están encima de la mesa, que el Ayuntamiento ya tiene. Hay un anteproyecto, yo era concejal de Juventud y hay un anteproyecto de reforma del edificio de Mucho me temo, Pablo, que a un año y poco para las elecciones poco vamos a ver. Y lo triste, ¿sabes qué es? Yo creo que ahora sí que están acelerando. Pero lo más triste de todo es que solamente no tengas una mentalidad a medio y a largo plazo, que solamente estén pensando en el año y medio que les queda de legislatura, porque en muchos casos ni gusta el puesto ni se quiere seguir aquí. Es así de sencillo, así de triste, pero así de directo. Entonces, cuando tú estás en una ciudad y no estás pensando en qué modelo de ciudad quieres, porque tú cuando vas a construir vivienda pública tienes que planificar a medio y a largo, y tienes que ir desarrollando, y tú cuando sabes que vas a desarrollar Arco de Poniente, te va a hacer falta un tercer centro de salud, te van a hacer falta nuevos equipamientos educativos, te va a hacer falta un nuevo polideportivo. No pido una ciudad deportiva, lo lógico es que una ciudad como Majadahonda tuviera una ciudad deportiva como tiene Pozuelo, pero sí, claro, eso sería ya pedir. El problema es que el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular en la presente legislatura es tremendo. La mayoría absoluta la tienen en varios municipios. Cerramos contigo, Pablo, como te prometí.
Pues en cuanto a los servicios públicos, a mí lo que realmente me da pena es ver cómo Majadahonda va incrementando su presupuesto público, va incrementando la cantidad de recursos que le traen a los ciudadanos vía impuestos y en cambio no hay ningún reflejo en cuanto a los servicios públicos de ningún tipo, no solo en la mejora de los servicios públicos, ni siquiera nuevas infraestructuras, nuevas instalaciones, no hay absolutamente nada. Y a cambio el Partido Popular pues sigue recaudando más, cada vez más, ahora han implantado la tasa de basuras también. Cada vez hay un afán recaudatorio que tienen que sufrir todos los vecinos y en cambio los servicios públicos cada vez están peor, ¿no? Esto, pues después de la experiencia en el gobierno de los 4 años anteriores, a mí me da mucha pena ver cómo se han tirado y se han dilapidado estos 3 años y pico que llevamos en legislatura, pudiendo haber hecho muchas cosas porque se pusieron las bases en la legislatura pasada y no se ha aprovechado el punch, digamos, que hubo en la pasada legislatura. Una legislatura además que vino marcada por el COVID y por la Filomena, que no fue fácil. Es verdad. Una ciudad muy rica con unos servicios públicos muy pobres. Muchísimas gracias por el titular final. David Rodríguez Cabrera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Majadahonda, y Pablo Pérez Gallardo, portavoz de PSOE en el mismo de Vox en el mismo municipio, de Vox, Pablo. Con ellos terminamos invitando nuevamente a la alcaldesa de Majadahonda que esté con nosotros o que mande algún concejal. Tenemos un espacio de entrevistas al principio del programa y aquí atendemos a todos, y que el resto de concejales de los partidos políticos diferentes que aprovechen la oportunidad de hablar a sus vecinos de sus propuestas en la oposición o en el gobierno desde aquí, desde la televisión local, desde Canal 33.